Bien, buenos días, grupo. Pues lo que les debía, lo que es el tema de articulaciones del miembro inferior, la segunda parte. Ya hemos visto todo lo que era referente a lo que es las articulaciones de la cintura pélvica, lo que es la rodilla. Entonces ahora pues era lo que nos respecta a hablar en este tema, más que todo en esta exposición, es hablar sobre las articulaciones de, de lo que es el tobillo y las articulaciones en el pie. La articulación del tobillo pues están compuestas por la articulación que es esta, que es la sindesmosis tibio-fibular o tibio-peronea, ¿no? La distal, porque ya hemos mencionado lo que es la proximal. Esta articulación es la que une obviamente esos dos huesos, y luego tenemos la articulación talocrural, que es la que pues compete a lo que es la articulación del tobillo. Posteriormente a esto, pues ustedes recordarán que acá esto es muy importante que sepan lo que es el tema de huesos, porque mucho de lo que se va a mencionar aquí, pues ya lo han visto previamente en lo que era huesos. Entonces también también algo más básico incluso, pues es que tenemos que identificar los huesos que son del pie para saber su localización y sus relaciones y su orientación, para que ustedes puedan ubicar qué huesos son los que competen a lo que es el tarso y el metatarso. Entonces, ahí haciendo un pequeño hincapié en esta parte, es que tenemos primero que nombrar a los huesos. Primero, tenemos a este, que es el hueso más superior de lo que es el tarso, que es el astrágalo. Inferiormente a este, tenemos a este hueso que se articula con el astrágalo, ¿no? Y es el calcáneo. Estos dos huesos, pues, forman esta articulación que es la transversa del tarso, ¿ok? Perdón, la parte posterior de esta articulación transversa del tarso. Y luego tenemos otras articulaciones que competen a estos otros huesos que están a esta parte, que corresponden a, si en el miembro superior existía una fila superior y una fila inferior, pues aquí también podemos mencionar que aquí hay dos grupos de huesos que forman sus articulaciones respectivas, y que después estas articulaciones se juntan formando esta articulación transversa, ¿ya? Esta transversa del tarso o también llamada articulación de Chopard. Entonces los huesos que se encuentran en lo que es esta segunda parte de esta articulación, pues tenemos a este que es el hueso navicular. Recuerden que todo lo que está en el lado del dedo gordo es medial, y lo que está en el lado del dedo chiquito es lateral. Entonces este hueso, se darán cuenta que el navicular, también llamado escafoides, es un hueso medial. Y luego tenemos aquí a su contraparte, que está en el lado lateral, que es el hueso cuboides. Y entre lo que es en la cara anterior de este hueso navicular, pues tenemos a unos huesos que son tres, y que los tres pues se llaman las cuñas o cuneiformes. Entonces, pues, volviendo a recalcar el asunto del dedo gordo del pie, tenemos que este hueso que está más en el lado del dedo gordo, pues es el cuneiforme medial. Este que está en el lado, más al lado del dedo chiquito del pie, pues es el cuneiforme o cuña lateral. Y el que está en el medio, pues corresponde a lo que es el cuneiforme o cuña media. Recuerde que medial no es lo mismo que media. Esta es media porque está en medio de la medial y la lateral, ¿ya? Entonces esto también es importante que tomen en cuenta para saber con quién se articula qué. Entonces, entre el astrágalo y el calcáneo, pues hay una articulación, que es la talocrural. Entre el astrágalo y el calcáneo, los dos forman una superficie articular que se articula con el cuboides, que está aquí, y el navicular, ¿ya? Y luego tenemos las articulaciones, estas que se menciona aquí,
que son las intertarsianas. La intertarsiana pues son las que están entre el cuboides con el navicular, el navicular con las cuñas entre sí, etcétera, etcétera. Luego, más anterior a lo que es el pie, tenemos la articulación. Recuerden que todo esto es el tarso. Y luego tenemos la articulación del tarso con los metatarsianos, que bueno, son estos, que recuerden que su numeración es en base al dedo gordo. Lo mismo que pasaba con el miembro superior. El dedo pulgar era el primero, entonces a partir de ahí es que se contaban los metatarsianos y también los espacios interóseos, ¿no? Del lado lateral. Aquí es del dedo gordo, ¿no? Entonces aquí esa es la relación o la comparación que se puede hacer con el miembro superior. Después tenemos lo mismo que en el miembro superior, pues la articulación metatarsofalángica, que es idéntica a lo que es la metacarpofalángica en el miembro superior. Y finalmente vamos a ver lo que es las articulaciones interfalángicas, que tienen las mismas características que en el miembro superior. Ya tenemos las interfalángicas proximales y las interfalángicas distales. Y obviamente pues en el dedo gordo solamente tenemos una falange proximal y una falange distal, que tienen igual las mismas características que en el miembro superior. Entonces, comenzando con lo que es la articulación en la tibio-peronea, estamos hablando de esta articulación que es una sindesmosis. No es una articulación sinovial como casi todas las articulaciones en el miembro superior. Pero igual esta articulación pues hay que mencionarla de la misma manera que una articulación en cuanto a estas partes. Tenemos entonces, ¿qué partes tiene esta sindesmosis tibio-peronea? Tenemos unas superficies articulares. Recuerden que esto se menciona en todo el tema de lo que es articulaciones. Tienen que mencionar lo que es superficies articulares, medios de unión y la membrana sinovial si es que tiene alguna característica especial. Entonces, comenzando las articulaciones, a las superficies articulares, pues tenemos que está conformado por la superficie articular de la tibia y una superficie articular del peroné. Ahora, ¿qué partes corresponden a esas? Pues tenemos primero que, recuerden que en la cara lateral de la tibia, a este nivel, pues tenemos una superficie articular que es la escotadura peronea, con la cual se articula lo que es esta parte del maleolo lateral. Recuerden que esto también siempre tienen que orientarse. Todo lo que es en el lado de la tibia es medial y lo que está en el lado del peroné es lateral, ¿no? Entonces eso siempre tómalo en cuenta para orientarse. Bien, entonces esas superficies articulares del peroné se encuentran en la parte superior de lo que es el maleolo, cercano a lo que es la cara. Recuerden que acá pues tenemos que mencionar que sería, a ver si esta es la cara lateral de lo que es la tibia, pues esta sería la cara medial de lo que es el maleolo lateral del peroné. Entonces, dos superficies articulares pues se unen más o menos en la misma forma de lo que era la escotadura cubital del radio con la cabeza del cúbito, ¿no? Recuerden eso, el miembro superior que es tienen más o menos esa misma característica, porque la tibia tiene igual casi la misma conformación que es la extremidad inferior del radio. Bien. Medios de unión aquí, bueno, desde los medios de unión, esto también es muy similar a lo que es la articulación radiocubital distal. Tenemos un ligamento anterior, que en este caso pues se llamará obviamente pues el ligamento tibio-peroneo anterior, que este va desde lo que es el borde anterior de la superficie articular, o sea, desde aquí, y termina en el borde anterior del maleolo lateral. O sea, no hay mucho donde perderse, ahí es donde se inserta. Es un ligamento no es tan prominente como lo es el siguiente ligamento, que es el ligamento tibio-peroneo posterior, ¿no? Entonces el ligamento tibio-peroneo posterior se fijarán que pues tiene es mucho más ancho, es mucho más fuerte también y que pues tiene también más área de inserción. Este ligamento pues se inserta en lo que es el borde posterior de la superficie tibial, o sea, toda esta parte de acá, ahí es donde se inserta, o sea, estamos hablando de la cara posterior y el borde posterior de la superficie tibial, ¿ya? Entonces viene desde el borde posterior que estaría por acá
y lo que es la cara posterior del extremo inferior de la tibia. Desde todas estas inserciones pues se dirige a lo que es el borde posterior del maleolo lateral, ¿no? Entonces, o sea, ven que solamente este es un poco más extenso y obviamente pues este es más fuerte y ancho, ya que pues este ligamento pues es el que tiene que tener tiene mucho más. Recuerden que cuando vean un ligamento que sea mucho más extenso, ancho, tenga que ser mucho más tenga que ser más fuerte, si estamos hablando de que sea fuerte, es porque tiene que resistir mucha más presión y tensión. ¿Ya? Recuerden que al caminar, pues el movimiento que necesita mucha más fuerza, pues es al hacer el movimiento, al hacer la flexión, o sea, tiene que resistir lo que es la extensión del pie. Entonces, eso es donde más tiene que resistir, porque cuando ustedes caminan, donde más hacen presión es al hacer la flexión, la extensión del pie. Y a diferencia de la parte anterior, porque es muy raro hacer una extensión extrema, a diferencia de hacer hacer una flexión plantar es mucho más rara que hacer una extensión más forzada. Entonces, por eso es que este es un poco más prominente debido a eso, que ya vamos a hablar cuando lleguemos a las acciones. Y luego tenemos también un ligamento que es el tibio peroneo interóseo. Este ligamento tibio peroneo interóseo pues se encuentra en lo que es el interior de esta articulación, parte de esta articulación. Ya recuerden que esta articulación es una sindesmosis, por lo tanto no tiene cartílago articular en sus superficies. ¿Ya? Entonces ese ligamento pues se encuentra en el interior de lo que es la articulación, pero que tiene algo de especial, que es que tiene una expansión a esta parte superior. Y a esta parte superior, pues aquí ustedes verán una pequeña, en esta parte, en esta imagen, pues verán que hay una expansión, ¿no? Una membrana, que es la membrana interósea tibio-peronea. Entonces este ligamento pues se ocupa esta parte superior de las caras articulares, pero se extiende hasta lo que es esta membrana sinovial. Entonces aquí se ve un corte donde pues vemos ese ligamento interóseo, ¿no? Es el ligamento interóseo que ocupa esta parte superior de la superficie articular, dejando aquí abajo una pequeña franja, esa franja sinovial que es dependiente solamente de la membrana sinovial. Entonces este ligamento tibio peroneo interóseo pues tiene esta relación y esta extensión y prolongación superior y también una prolongación inferior. La inferior pues se relaciona con la franja sinovial y la superior se relaciona con lo que es la membrana sinovial. Entonces la membrana sinovial pues se encuentra recubriendo todo lo que es la superficie articular, pero tiene una expansión que es esta franja sinovial que va y llega hasta la parte inferior de ese ligamento interóseo tibio peroneo. Ahora, ¿qué movimientos realiza este? Estamos hablando de una articulación que no es sinovial, o sea que no es plana, no es trocoide, no es cilíndrica, troclear, etcétera, etcétera. Entonces acá los únicos movimientos que puede realizar es que hayan pequeños movimientos transversales, o sea que este maleolo se va a separar levemente. Esos son los únicos movimientos que hace. Ese es el único movimiento que realiza esta articulación. Movimientos transversales que separan o aproximan el maleolo lateral. Eso es la única acción que tiene esta articulación. Bien. Entonces, pasando a lo que es un poco lo que es la membrana interósea, pues esta membrana interósea tiene más o menos un aspecto igual a lo que es la membrana interósea radiocubital. Esta, igual que en el miembro superior, pues se inserta en lo que es los bordes interóseos de la tibia y el peroné. Entonces, estaríamos hablando del borde lateral de lo que es la tibia y el borde medial de lo que es el peroné. Entonces ahí es donde se inserta esta membrana. Ahora, al igual que lo que era el miembro superior, pues verán que aquí está dejando dos orificios.
¿Ya? En el miembro superior tenía uno marcado que también era un orificio proximal, un orificio superior y no tenía un orificio tan marcado como acá, pero tenía pequeños orificios para lo que eran ramos anastomóticos, ¿no ves? Si ustedes recuerdan. En este caso, pues estos orificios pues son, si existe un orificio, un canal, es que algo va a pasar por ahí. En el caso del orificio superior, este que está acá arriba, pues que está limitado por lo que es la membrana interósea inferiormente, el peroné y el cuello del peroné y lo que es la parte lateral de lo que es la tibia, del extremo superior de la tibia, pues pasa una arteria que es la arteria tibial anterior. ¿Ya? Después, por el orificio inferior, pues pasa lo que es el ramo perforante de la arteria peronea. ¿Ya? Entonces, ustedes aquí, digamos, para este ya un poco ya avanzando, esta es la cara posterior. Esa arteria, pues, discurre por esta cara posterior. ¿Ya? Entonces hay una rama, una de estas ramas que una de estas divisiones de esta rama, pues que va a pasar por este orificio y después se va a trasladar a esta parte anterior. Entonces esta es la arteria tibial anterior. Y después la otra rama, que esta es la arteria peronea, va a lanzar un ramo que va a perforar por este agujero y que va a pasar por esta parte. Entonces este es el ramo perforante de la arteria peronea. Esta es la arteria peronea y esta sería la arteria tibial. Esta sería la arteria tibial y esta sería el ramo perforante de la arteria peronea. ¿Ya? Entonces eso para que ya avancemos a lo que es, tengan una pequeña idea de cómo es la irrigación o bueno, qué vasos vamos a hablar después en los siguientes temas de irrigación del miembro inferior. Entonces ya hablando de lo que es la articulación talocrural, o sea, la articulación del tobillo como tal, pues tenemos que igual mencionar lo que es las superficies articulares. Entonces tenemos una superficie articular tibio-peronea, o sea que está formada por lo que es la tibia y el peroné, ¿ya? Y una superficie astragalina, ¿ya? Que está formada por lo que es la tróclea del astrágalo, o sea, con esto. ¿Ya? Entonces, hablando de lo que es la superficie tibio-peronea, pues está conformada por esta parte que es una superficie cuadrilátera que la integra la cara inferior del extremo inferior de la tibia y esta superficie triangular que si se dan cuenta es similar a lo que era el radio en la articulación radiocarpiana, ¿ya? Que corresponde a la cara lateral del maleolo medial. Recuerden que el maleolo medial está en la tibia y el maleolo lateral está en el peroné. Entonces esto forma la mayor parte de esta superficie articular tibio-peronea y luego nos faltaría esta otra articulación, carilla articular, que es una carilla igual triangular, que lo conforma la cara medial del maleolo lateral. ¿Ya? Entonces, esas son las superficies articulares de esta articulación de parte de la tibia y el peroné. Y después tenemos las carillas inferiores que corresponden a lo que es la tróclea del astrágalo. Esta tróclea, si ustedes recuerdan, con el tema de huesos, tiene una cara superior que corresponde a esta. Tenemos una cara medial, o sea, la cara medial, recuerden que tenía una forma de una coma, ¿no? Aquí se ve más o menos un poco lo que es esa coma, ¿ya? Y en la cara lateral del maleolo, pues tenía una forma más triangular. Si ustedes recuerden eso de huesos. Recuerden que acá el tema de huesos es esencial para que ustedes puedan comprender esto. Si el tema de huesos no lo han comprendido, pues tienen que repasarlo. Lo pueden repasar, ya lo hemos visto. Tenemos algunas grabaciones y también tengo una parte en el video por acá. Bien, entonces esas son las superficies articulares. Medios de unión.
¿no? Como es una articulación sinovial, pues eso es lo que tenemos que mencionar. Entonces tenemos la cápsula articular, que obviamente pues es la que recubre o bueno, envuelve a modo de cosa, o sea, es un envoltorio de todo lo que es la articulación del tobillo, pero que se inserta, la mayoría de las cápsulas articulares se inserta en lo que es el margen, o sea, en las periferias de las superficies articulares. O sea, si tenemos a este nivel lo que es el cartílago articular, pues se inserta pues en esta parte periférica de esta articulación y de todas las articulaciones. ¿Ya? Pero hay una parte donde hay una excepción, donde no se inserta en la superficie, en el borde de las superficies articulares, que es en la parte anterior. En esta parte anterior es que deja un espacio, ¿ya? Entonces deja un espacio y que en lugar de insertarse en las superficies articulares, llega hasta lo que es el cuello del astrágalo, y, o sea, que esta membrana en la parte anterior se inserta en la tibia, en la cara anterior de lo que es el extremo inferior, pero llega y se extiende hasta el cuello del astrágalo. Recuerden que el astrágalo pues tenía una forma más o menos, a ver, vamos a intentar aquí dibujar, ¿no? Que tiene, esto es la cabeza, si hay una cabeza hay un cuello, y después luego tenemos lo que es la tróclea, y en la parte posterior teníamos unos tubérculos. Entonces la tróclea tenía esta parte. Entonces lo normal, bueno, lo más habitual es que la membrana interósea pues se inserte en esta parte, porque aquí es la superficie articular, ¿no? Se inserta en toda esta parte, pero no, en lugar de insertarse aquí, se está insertando acá, en lo que es el cuello del astrágalo. Entonces a eso se refiere con esto de que se inserta en toda la periferia excepto en la parte anterior, ¿ya? Entonces ahí es donde se inserta esta membrana, esta cápsula articular. Esta cápsula articular también está reforzada por lo que es, ya saben que son los ligamentos. Entonces tenemos el ligamento anterior, tenemos los ligamentos colaterales, hay ligamentos posteriores y hay unos ligamentos que son, digamos, que hay uno especial que es este que está de color verde, que dice el ligamento peroneo astrágalo calcáneo. Entonces aquí está el ligamento, aquí también ya lo he marcado, que es este ligamento que se inserta en lo que es el maleolo. Ahora aquí igual, ustedes tienen que tener mucha referencia, mucha orientación en el sentido de saber qué cara es o la imagen que están viendo. Si ustedes ven a este lado, pues están viendo un dedo gordo, entonces este lado es medial y este lado es lateral. Segundo, aquí también están viendo estos músculos que son los peroneos. Ni modo que los peroneos estén acá, ¿no ve? Entonces eso también tienen que tomar en cuenta para entender las imágenes que se les presentan. Entonces podemos entender aquí que este ligamento pues se inserta en lo que es el maleolo lateral en su cara posterior y se extiende hasta lo que es esta parte del calcáneo, porque por eso se llama peroneo astrágalo calcáneo, que se inserta en lo que es la cara superior, el de la tuberosidad del calcáneo, y en esta parte que es ya el astrágalo. Recuerden que en el astrágalo aquí hay un surco y aquí hay dos tubérculos. Un tubérculo, si esto es medial, pues es el tubérculo medial, y si esto es lateral, pues es el tubérculo lateral. Entonces, están viendo que se inserta en el tubérculo lateral el maleolo, en el borde posterior del maleolo lateral y en la cara superior de la tuberosidad del calcáneo. Entonces, este es el ligamento peroneo astrágalo calcáneo, ¿ya? Que aunque es inconstante, pues hay que mencionarlo porque es el que más, de los inconstantes, el más relevante de todos estos ligamentos. Esos son los reforzamientos que hay. El ligamento anterior, ya, ahora ya entrando a lo que es los ligamentos, ya. Esto es igual que en las articulaciones en el codo, vuelvo a repetir eso, ¿ya? Las articulaciones de lo que es en lo que es la muñeca tenía un ligamento anterior, dos ligamentos colaterales, acá también hay dos ligamentos colaterales, ¿no? Y también hay un ligamento posterior. El ligamento anterior, pues no es nada más que es un ligamento que se extiende desde la cara anterior de lo que es la tibia, ¿ya? Aquí es, ¿ya? Este ligamento pues se extiende desde lo que es la tibia hasta lo que es la cara anterior, más o menos cercano a lo que es el cuello del astrágalo, ¿ya? Ese es el ligamento
este, este, eh, anterior de lo que es la articulación del tobillo. Los más importantes que son los colaterales, ¿ya? Estos tienen unas características. Tenemos, primero, vean cómo es. Tenemos un ligamento colateral lateral o peroneo. Si es lateral, pues tiene que ser peroneo. Entonces aquí ustedes están viendo al peroné, ¿no? Y el otro ligamento que es el ligamento colateral medial, ¿ya? Ahora, este ligamento, el medial, pues tiene el nombre también de ligamento deltoideo. Bien, entonces vean que tienen, miren, a simple vista, fíjense que este es el ligamento deltoideo, fíjense que este es un ligamento mucho más ancho, mucho más extenso, ¿ya? En cambio, el ligamento lateral, en cambio, está dividido en fascículos, ¿no? Ahí están marcados con las flechas, ustedes los pueden ver. Entonces, comenzamos con el ligamento colateral lateral, o que es el peroneo. Este ligamento está formado por 3 ligamentos. Tenemos un ligamento astrágalo peroneo anterior, que corresponde a esto que está a este nivel, ¿ya? Que se inserta, bueno, primero los mencioné, luego vamos a desglosar, o sea, solamente tienen que analizar la imagen para darse cuenta dónde se insertan estos ligamentos. Tenemos el ligamento calcáneo peroneo, que es este que está acá, y el ligamento astrágalo peroneo posterior, o sea, astrágalo peroneo posterior y astrágalo peroneo anterior, ¿ya? Entonces, esos 3 ligamentos solamente es cuestión de analizar dónde se insertan. Por ejemplo, el ligamento astrágalo peroneo anterior se estará insertando en lo que es el borde anterior del maleolo lateral y termina en lo que es el cuello del astrágalo, ¿ya? Esa es la inserción de esto, porque recuerden que el cuello y la cabeza están adelante y este ligamento obviamente no va a llegar hasta la cabeza, sino llega hasta la cara superior y más o menos el cuello del astrágalo. En cambio, el ligamento astrágalo peroneo posterior, pues viene desde el borde posterior del maleolo lateral hasta lo que es el tubérculo. Recuerden que aquí hay un tubérculo, que es el tubérculo lateral de la cara posterior del astrágalo. Y el ligamento calcáneo peroneo, o sea, calcáneo peroneo, pues nace más o menos a nivel de lo que es el vértice, ¿ya? Del maleolo lateral y se extiende desde este vértice hasta la cara. ¿Qué cara será esta? Si estamos en el lado del peroné, pues será la cara lateral. Entonces inserta en la cara lateral del peroné, ¿no? Entonces eso es solamente las inserciones lo que hay que mencionar, ¿ya? Y luego tenemos al ligamento deltoideo o ligamento medial. Entonces, este, por ejemplo, no está dividido en fascículos como tal. O sea, no está dividido así como el otro, que es un fascículo anterior y posterior. Más bien, podríamos decir que este ligamento, pues, está formado una membrana. O sea, está formado por capas. Por eso es que hay una capa superficial y una capa profunda. Ahora, ambas capas, pues, nacen de lo que es el maleolo medial, ¿ya? Recuerden que esto es la tibia. Entonces, estos ligamentos pues se insertan en el maleolo tibial o maleolo medial. Van desde el borde anterior, el vértice y el borde posterior, pues se extiende en una capa superficial que corresponde a este sector de esta parte, ¿ya? O sea, esta es la capa superficial. Entonces, este ligamento, ¿ya? Tiene una pequeña, ahora aquí hay puntos claves para la inserción, ¿ya? Este punto que está aquí marcado, ¿ya? Es que este ligamento no solamente se extiende hasta el astrágalo, sino que también llega hasta lo que es el hueso que está anterior al astrágalo, y ese es el hueso navicular. Entonces se inserta en la cara dorsal de lo que es el hueso navicular. Después a este nivel, ¿qué cosa es lo que se encuentra en el calcáneo? Si analicen bien esta imagen, recuerden huesos. A este nivel hay una elevación, hay una prominencia en esta cara medial del calcáneo, que será el sustentáculo del calcáneo, o sea, para el astrágalo. Entonces se inserta en ese sustentáculo calcáneo. Y en la parte posterior, ya, se vuelve a mencionar a lo que es este tubérculo del astrágalo. Entonces, este ligamento, ahora, en lo que es la capa superficial, solo llega hasta el navicular, se extiende por toda esta cara
medial de lo que es esta articulación y se extiende hasta el sustentáculo calcáneo. Entonces, esas son las inserciones del fascículo superficial. Ahora, el fascículo profundo, pues se extiende, obviamente está cubierto por este y se extiende desde lo que es donde está la estrella hasta lo que es igual parte de lo que es el sustentáculo, parte de lo que es los tubérculos, parte de lo que es la cara lateral, perdón, medial de lo que es el astrágalo, hasta el tubérculo astragalino de la cara posterior. Entonces, este ligamento pues tiene esa configuración, esa forma especial. Bien, entonces, una capita acá es que, bueno, ¿por qué este ligamento tiene estas características así de fascículos y este en cambio es una lámina? ¿Ya? Ustedes entenderán que este necesita mucho más ligamentos así aislados porque necesitan resistencias para algunos movimientos más marcados. Cuando ustedes hacen un esguince o se tuercen el tobillo, como se dice, ¿qué lado de su tobillo es el que se esguinza más? ¿El lado medial o el lado lateral? Pues es el lado lateral. Entonces, por eso es este lado es que necesitan, digamos que el lado lateral pues sufriera una lesión de acá, pues es mejor que se lastime solamente uno a que se lastimen los tres. En cambio, en el lado medial es muy raro tener un esguince medial, o sea, por eso es que no necesita, digamos acá, digamos las lesiones de este ligamento pues son un poco raras. ¿No? No es imposible, pero son raras. Pero a este nivel, pues lo que más este ligamento, pues no necesita tanto refuerzo, sino más bien necesita una expansión para que pueda realizar movimientos, no tanto para resistir presiones o tensión, ¿no? Entonces, digamos, es una de las causas por lo cuales el ligamento medial, pues es un poco menos resistente, pero abarca mucho más área, a diferencia del ligamento lateral, que pues tiene más fascículos y que pues como os digo tiene que resistir distintas tensiones y que por eso es que tiene tiene esa configuración más separada. Y digamos esos son los ligamentos, verán que solamente tiene el ligamento anterior. Ahora el ligamento posterior, pues tenemos un ligamento que va desde la tibia hasta la región posterior, que bueno, es un ligamento igual que el anterior, que solamente se extiende de la cara posterior de la tibia hasta lo que es el astrágalo, y el otro que va hasta la cara anterior, hasta el cuello de lo que es el astrágalo, y nada más, no hay mucho más que mencionar ahí. Entonces esta articulación, pues este tipo de articulación pues es un gínglimo, o sea, que es una articulación, o sea, si ya sabemos que está la tróclea astragalina, pues ya sabemos que es un gínglimo, una articulación troclear. Entonces, si es una articulación troclear, es una articulación de un solo eje. Entonces, si es de un solo eje, pues solamente realiza dos movimientos, flexión y extensión, ¿ya? Ahora, esto para que entiendan, flexión también se llama, o sea, la flexión, ¿ya? Hay distintas calificaciones para poder determinar estos movimientos, ¿ya? La flexión, hay una flexión dorsal o una flexión plantar, ¿ya? Cuando hablamos de flexión plantar, o sea, dirigir la planta del pie hacia inferior, pues estamos hablando de la extensión del pie. Y cuando hacemos lo contrario, acercamos el dorso a lo que es la tibia, estamos hablando de una flexión dorsal. ¿Ya? Entonces esos son los nombres, los términos para que puedan entender aquí. Pero, ya, o sea, como digo, esto puede ser, puede variar en algunos textos, en algunas menciones. ¿Ya? Pero hablando de lo que es músculos, yéndonos a la parte más práctica, entrando a la parte del término de los músculos, pues quedémonos con esto, ¿ya? Quédense con esto. Flexión se refiere a la flexión plantar. Y extensión se refiere a la flexión o a la flexión dorsal. Porque los músculos que están a este nivel en la cara anterior de la tibia son músculos extensor de los dedos, extensor del dedo gordo, etc. Y en cambio, los que están en la cara posterior son flexores. Flexor del dedo gordo, flexor de los dedos, ¿ya?
Entonces, quedémonos mejor con eso, ya hablando de lo que es los músculos. Aquí los que están en la cara anterior son extensores y los que están en la cara posterior son flexores. Ya, quedémonos con ese término. Entonces, la flexión dorsal pues está limitada por lo que es los ligamentos, o sea, la flexión dorsal, o sea, llevar el dorso de su pie hacia la cara anterior de la tibia, pues está limitada por lo que es los ligamentos posteriores, o sea, ustedes pueden entender eso, o sea, analizando solamente la articulación, o sea, si nosotros estamos haciendo este movimiento, pues los ligamentos que van a sufrir más tensión son estos que están aquí atrás. O sea, el astrágalo peroneo posterior, el calcáneo peroneo y los fascículos posteriores del ligamento deltoideo, o sea, todos los que están en esta parte posterior. En cambio, en la flexión plantar, o sea, cuando llevamos la planta del pie hacia más inferior o separamos la cara dorsal de la tibia, pues ¿qué ligamentos se van a tensionar? Pues son los ligamentos que están en la cara anterior, o sea, los ligamentos, el astrágalo peroneo anterior y los fascículos anteriores del ligamento deltoideo. Entonces, ahí esos son, digamos, eso, pero es más o menos como que lógica o sentido común nada más. Bien, sigamos ahora bajando a lo que es la articulación astrágalo-calcánea o subastragalina o subtalar. Este tipo de articulación pues es una articulación de tipo trocoidea, o sea que tiene un segmento de cilindro, ¿ya? Entonces lo mismo, pues aquí hay que hablar de las superficies articulares. La superficie articular pues tenemos, recuerden esto, huesos tienen que saber, recuerden que la cara inferior del astrágalo tiene 3 carillas articulares, ¿ya? Tenemos una aquí, tenemos otra aquí y tenemos una acá. Y luego tenemos otra superficie que es la cabeza del astrágalo. Pero eso ya ustedes tienen que repasar, por eso tienen que saber lo que es huesos. Entonces, tomando en cuenta solamente ahora quién participa en esta articulación astrágalo-calcánea, pues es la carilla articular posterior, o sea, esta que está marcada, ¿ya? Que es la carilla posterior para el calcáneo en el astrágalo, y tenemos la carilla ahora en el calcáneo, en la cara superior, pues también tiene, si arriba en el astrágalo hay 3 carillas, 1, 2 y 3, pues en el astrágalo también hay 3 carillas articulares, 1, 2 y 3, ¿ya? Entonces esas 3 carillas pues se articulan entre ellas mismas, ¿no? La 1 con la 1, la 2 con la 2 y la 3 con la 3. Pero en este caso de esta articulación, que es la astrágalo-calcánea o subastragalina, pues solamente vamos a tomar en cuenta esas 2 carillas, las 2 carillas posteriores. Medios de unión, pues es una membrana que se inserta en todo lo que es el contorno de lo que es las superficies articulares, pero si ustedes se fijan, esta es la parte posterior y lateral, pues verán que hay un espacio, ¿ya? Ahí se ve, creo, mejor. Vean que aquí hay un espacio. Entonces, en esta parte, pues, la cápsula articular no se inserta en el contorno de lo que es la superficie articular. O sea, si se fijan acá, pues se inserta aquí, en todo esto, aquí, pero aquí ya se ha separado. Luego llega acá y se inserta en todo lo que es el reborde de la superficie articular, excepto en esta parte, ¿ya? Entonces, ahí es donde la cápsula no se inserta. Ligamentos. Ahora, acá, acuérdense de lo que eran las articulaciones intercarpianas, ¿ya? ¿Qué ligamentos teníamos en el miembro superior? Pues teníamos ligamentos palmares, ligamentos dorsales y los ligamentos interóseos, ¿ya? Pero aquí, ¿ya? En lugar de tener, o sea, palmares y dorsales, lo que tenemos son ligamentos, un ligamento lateral, un ligamento medial y un ligamento interóseo, ¿ya? Entonces, el ligamento lateral, pues, ahora, igual aquí tienen que interpretar qué cosa es medial y qué cosa es lateral. Acá no hay sustentáculo del calcáneo o para el astrágalo, ¿no ve? Entonces, esta es la cara medial. Y lo que está a este lado, o sea, acá, pues será lateral, ¿ya? Porque ahí, perdón, aquí yo me estoy confundiendo, perdón, esto es al revés.
Si acá no hay sustentáculo, ¿ya? Entonces acá, esta es la cara lateral y esta es la medial, ¿ya? Bien, entonces, en esta cara lateral, pues, el ligamento astrágalo calcáneo lateral, pues va a venir desde lo que es esta cara lateral del astrágalo hasta la cara lateral del calcáneo. Y ya está. Luego el ligamento calcáneo, el astrágalo calcáneo medial, pues irá desde lo que es la cara medial de lo que es la apófisis del astrágalo hasta lo que es cercano a lo que es, ahora si aquí no hay el sustentáculo, pues tiene que ir a lo que es el sustentáculo del calcáneo. Entonces ese es el ligamento medial. Y el ligamento interóseo, bueno, este sí es un poco especial, ¿ya? Ese ligamento interóseo pues está aquí adentro, ¿ya? Ese es ese ligamento, por eso está aquí con estas designaciones, ¿ya? Entonces, este ligamento interóseo, ¿ya? Se encuentra obviamente entre los dos huesos. Ahora, este ligamento ocupa todo lo que es, esto igual, vuelvo a repetir que tienen que saberse huesos. Esta parte del astrágalo corresponde al surco astragalino y esta parte del calcáneo corresponde al surco calcáneo. Juntamos los dos surcos y forman un espacio, ¿ya? Ese espacio, ¿se acuerdan cómo se llama? La unión del surco del calcáneo con el surco del astrágalo, pues se llama el seno del tarso. En ese espacio que existe entre esos dos huesos, pues es que se inserta este ligamento interóseo. Verán que tienen distintos fascículos que se unen a lo que es este seno, la cara inferior del astrágalo, lo que es la cara superior del astrágalo, y se van y se extienden con fibras cortas hacia esta cara inferior y otras fibras oblicuas que se van a esta parte anterior, ¿ya? Entonces el ligamento calcáneo. Entonces acá, por eso tienen que tener en la mente, por eso aquí está lo que es el astrágalo, esta es la cara inferior del astrágalo, aquí está la carilla posterior, aquí está la carilla media y aquí estaría la carilla anterior. Y en medio de estos pues está este espacio que es el surco del astrágalo. Y en el calcáneo pues también hay otro surco pues que se corresponde con eso, ¿ya? Entonces esos los ligamentos. Bien, luego tenemos ahora ya hemos visto, ahora aquí digamos nos vamos a saltar, ¿ya? Aquí lo lógico pues sería que tendríamos que hablar de esta articulación, ¿no ve? Porque esto es la cabeza del astrágalo y etcétera. Y aquí están las dos carillas que nos faltan del calcáneo y aquí hay una carilla extra que ha aparecido, que esta es la carilla articular del navicular, que sería la cara posterior del navicular. Esto lo vamos a dejar para más adelante porque estas articulaciones, o sea, todo lo que concierne a esta región, corresponde a la articulación medio o medio metatarsiana si quieren, o intertarsiana de las dos filas, o sea, que une al astrágalo, el calcáneo, con los huesos que están aquí adelante, o sea, el cuboides, el navicular, etcétera, etcétera. Perdón, con el cuboides y el navicular nada más, ¿ya? Entonces lo vamos a dejar para adelante para vamos a juntar estos dos huesos con el navicular y el cuboides, ¿ya? Entonces esta articulación pues la vamos a dejar para más adelante. Entonces vámonos a la segunda fila o al segundo grupo de estas articulaciones, o sea, las intertarsianas de la segunda fila, o sea, vamos a hablar de, aquí lo pondremos de otro colorcito que sea azul para que lo puedan ver. Entonces, estos ya hemos hablado cómo se articulan estos dos. Ahora tenemos que hablar de cómo se articula esta otra segunda fila, ¿ya? Recuerden que cuando estamos viendo esto, pues siempre tomen las referencias. Dedo chiquito, lateral. Dedo gordo es medial. Entonces, este es el navicular, este es el cuboides, ¿ya? Y las tres cuñas que están aquí, 1, 2 y 3, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a hablar de esta articulación que es la cuboideo navicular
o sea, la articulación entre el navicular, y el cuboides, o sea, entre y este. ¿Ya? Entonces, ahora, todas estas articulaciones son artrodias, o sea, todas de las que vamos a mencionar ahora son artrodias. ¿Ya? Entonces, tenemos que hablar entonces de superficies articulares. Entonces tenemos una carilla articular navicular y una carilla articular del cuboides. ¿Qué cara del cuboides será esta? La que está aquí, entonces. ¿Qué carilla será? ¿Del navicular, del escafoides o del navicular? Sería la carilla lateral. ¿Y qué carilla será del cuboides? Pues la carilla medial, ¿ya? Porque está mirando al dedo gordo. Si el dedo gordo está aquí, es medial. Y si esta carilla está mirando al dedo chiquito, pues es lateral. Entonces eso ya ustedes ya hemos ejercitado y ustedes tienen que seguir ejercitando para que no se pierdan, ¿ya? Bien. Entonces, esas son las superficies articulares. Luego tenemos lo que es los medios de unión, la cápsula articular, que se inserta en lo que es la superficie articular, en el contorno de esa superficie, no tiene nada de especial. Ligamentos. Ahora, ligamentos. ¿Cómo eran los ligamentos intercarpianos? Había un ligamento, en el caso del miembro superior, había un ligamento palmar, ¿no ve? Había un ligamento dorsal y un ligamento interóseo. ¿No ve? Eso era en el miembro superior. En este caso, el ligamento palmar se llama ahora ligamento plantar. Y el ligamento dorsal sigue llamándose ligamento dorsal. Y el ligamento interóseo, pues también se sigue llamando ligamento interóseo. O sea, son los mismos ligamentos que en el miembro superior, pero solamente cambiamos el término palmar, porque obviamente no hay palma en el pie, sino más bien es planta del pie, por eso se llama plantar, ¿ya? Entonces tenemos un ligamento. Ahora, los nombres de ligamentos de estos, fácil, ¿no? Si une a lo que es el cuboides con el navicular, pues se llamará ligamento cubonavicular. Ahora, si estamos en el dorso, pues dorsal. El otro ligamento que une al cubo navicular, si está en la planta, pues el ligamento cubo navicular plantar. Y el otro, ligamento cubo navicular, si está en el medio de los dos, o sea, en la parte interna, pues interóseo. ¿Ya? No hay. Todos los ligamentos que siguen siguen esta misma lógica. Entonces, si esta es una imagen de la cara dorsal del pie, pues el ligamento cuboideo navicular dorsal pues estará viniendo de aquí a acá. Si yo le diera la vuelta a este hueso, a este pie, pues el ligamento cuboideo navicular plantar pues estaría también en el mismo sentido. Y si yo hiciera un corte a este nivel, pues el ligamento cuboideo navicular, pues estaría también en el mismo nivel. O sea, no hay mucho que mencionar aquí más allá de eso. Los tres están prácticamente en el mismo plano, solo que uno es dorsal, uno es plantar y el otro está en medio de la articulación, en medio de las superficies articulares. No hay mucho más que mencionar aquí. Ahora vámonos a la articulación cuneo-navicular. Entonces estamos hablando de esta articulación que está a este nivel, ¿no? Que está ahí remarcado de azul. ¿Ya? Entonces esta articulación pues está formada, igual tiene sus carillas o superficies articulares. Ahora, ¿qué superficie articular será? A ver, ¿qué parte del cuboides formará esta articulación? Pues es la cara anterior. ¿Qué parte de aquí están las tres cuñas, ¿no? ¿Qué parte de las cuñas formará esta articulación? Pues su cara posterior. ¿Ya? Cara anterior del navicular y cara posterior de las tres cuñas. ¿Ya? Cápsula articular, lo mismo que la anterior, se inserta en lo que es los bordes o en los rebordes de las superficies articulares, etcétera, etcétera. No hay mucho más que mencionar ahí. Y acá
los ligamentos. Hay 3 ligamentos dorsales, 3 ligamentos plantares, ¿ya? Aquí los interóseos tienen, o sea, no son muy, no tienen, aquí digamos, no es que no haya, ¿no? Hay, pero no, estos digamos son, a veces van de uno al otro, así que por eso que no se los menciona. Quedémonos solamente con los 3 dorsales. Entonces, ahora, aquí vamos a hacer, tenemos 3 ligamentos dorsales y 3 ligamentos plantares. Entonces tenemos un ligamento que obviamente va a venir de aquí, aquí. Luego le haremos otro color para que se note. Aquí está un ligamento, aquí está un ligamento y aquí está un ligamento. Estos son los dorsales. Vámonos, digamos que le damos la vuelta a esto. Lo mismo. Plantar, plantar, plantar. ¿Ya? Algunas veces estos ligamentos pues forman un solo, se insertan todos en el mismo lugar, en el navicular, y luego se extienden en forma haciendo 3 fascículos. ¿Ya? A veces pasa esto, generalmente en el lado dorsal. ¿Ya? El lado plantar no es imposible, pero a veces pasa. Pero lo más fácil es que hay un ligamento acá, un ligamento acá. Y ya está. Esos son los ligamentos plantares y los ligamentos dorsales. Ahora, la membrana interósea, la membrana sinovial, ¿ya? Esa tiene una pequeña característica que, bueno, esto mejor hay que hablarlo ahora, que después ya lo van a poder, o sea, después ya solamente los vamos a recalcar cuando hablamos de las siguientes articulaciones. La membrana sinovial recubre todo lo que es este espacio de la articulación entre las cuñas y el navicular. Pero esta membrana sinovial lanza extensiones, dos extensiones anteriores que se ubican entre las dos cuñas y lanza también otra extensión a lo que es esta articulación que es la cuboideo navicular y otra extensión a este nivel que es entre la primera cuña y el cuboides. O sea, la membrana sinovial aquí prácticamente está compartida en toda esta región. Hay una membrana sinovial que ocupa todos estos espacios y esa membrana principal es esta, que es la membrana que se encuentra entre el navicular y las 3 cuñas. ¿Ya? Entonces esa es la membrana sinovial, que por eso aquí lo ponía como que realiza prolongaciones. Tiene 2 prolongaciones anteriores y 2 laterales. ¿Ya? Bien. Bien. Luego tenemos las articulaciones intercuneiformes, o sea, entre las mismas cuñas, ¿no? Entre estas, las 3, ¿no? Entonces, las carillas articulares, pues aquí igual, es solamente cuestión de jugar, ¿no? Carilla lateral de la primera cuña con carilla medial de la cuña media. Carilla lateral de la cuña media con carilla lateral de la cuña media con la carilla medial de la cuña lateral. No hay, o sea, es solamente cuestión de jugarse y ubicar. Como les digo, persigan siempre a este dedo y a este dedo para saber cuál es medial y cuál es lateral. ¿Ya? Bien. Ligamentos, ahora aquí hay unas pequeñas variantes. ¿Ya? Hay ligamentos dorsales, ligamentos palmares y ligamentos interóseos. Lo mismo que hay en todas estas articulaciones. Pero aquí varía el número. Hay 2 ligamentos interóseos dorsales, o sea, hay un ligamento que va de aquí vamos a ampliarlo un poco, ahí, ya, hay 2 ligamentos dorsales, o sea, un ligamento que va de aquí a aquí y un ligamento que va de acá a acá. Y en cambio, solamente hay un ligamento plantar, o sea, que un ligamento viene de acá a acá, ya, eso en la región plantar. Después los interóseos pues tienen la misma ubicación que los dorsales. Hay 1 y 2 que unen las dos cuñas nada más. Entonces aquí ¿cuál es el diferente? Pues es el plantar, que solamente hay un ligamento intercuneiforme plantar. ¿Ya? Aquí hay 2 y aquí hay 1. ¿Ya? Bien. Bien.
Luego ya nos falta, entonces ya hemos hablado de las articulaciones intercuneiformes, la navicular, ya hemos hablado de la cuboideo-navicular, nos faltaría la articulación entre el cuboides, y la cuña lateral. Entonces sus carillas, pues igual, ¿qué carillas serán? Fácil, ¿no? Carilla medial del cuboides y carilla lateral de la cuña lateral. Y ya está. Esta también es una artrodia, toditas estas son artrodia, vuelvo a repetir. La cápsula articular, lo mismo que mencionábamos siempre se inserta en el contorno de lo que es las superficies articulares y otra vez volvemos a mencionar ligamentos. Ligamentos, tenemos un ligamento dorsal, un ligamento plantar y un ligamento interóseo. O sea, hay un ligamento que viene de aquí a acá, que el plantar tiene la misma dirección, la misma disposición, los tres. Y lo que decíamos de la membrana sinovial, que es una dependencia de lo que es la articulación cuneo-navicular. ¿Ya? Entonces, que viene de acá y se extiende aquí, y se extiende acá, y se extiende acá, y se extiende acá. La principal membrana sinovial viene de acá. Y eso se extiende. ¿Ya? Lo mismo que hemos mencionado previamente. Bien. Ahora, ¿qué movimientos realiza esta articulación? Si esta es una articulación plana, entonces, ¿qué movimientos va a realizar? Pues de deslizamiento. Entonces va a ser pequeños movimientos de deslizamiento. O sea, el cuboide se desliza con lo que es la cuña y el navicular. Las tres cuñas entre ellas se deslizan unas entre ellas. El navicular con lo que es las tres cuñas, etcétera, etcétera. O sea, como ya saben que siempre les hago esto en las prácticas, pues es que patinan uno encima de la otra, por eso es que realiza esos movimientos de deslizamiento nada más. ¿Ya? Bien, entonces son los movimientos que realizan estas articulaciones. Ahora, usando esta imagen, se darán cuenta que estos son los ligamentos interóseos, ¿no? Aquí están los intercuneiformes, aquí está la cuboideo, cuneiforme cuboideo, aquí está el ligamento, ya vamos a hablar de este ligamento. Acá tenemos un ligamento que es el cuboideo navicular, ¿ya? El cuboideo navicular, ¿ya? Entonces acá también tendríamos que, por acá, por eso aquí, digamos, si se fijan, no hay unos ligamentos interóseos, no se ven, ¿no? Los ligamentos interóseos entre el navicular y las tres cuñas, ¿ya? Por esa disposición distinta, ¿ya? Entonces esos ligamentos pues se ven con esto que es un corte transversal de lo que es el pie. Ahora sí entramos a lo que es la unión entre... O sea, ahora vamos a hablar, ya hemos hablado de esta articulación que es la astragalo-calcánea. Y hemos hablado de esta que es las articulaciones de la segunda fila. O sea, entre este y este, pues ya hemos hablado cómo se articula entre la cara posterior. De estos también ya hemos hablado cómo se articula entre la segunda fila, entre ellos, ¿no? Entonces lo que ahora tenemos que ver es cómo se articula estos dos con esta segunda fila. Entonces esa es la articulación. Por eso entonces ustedes verán que aquí hay dos articulaciones que tenemos que mencionar. Aquí está el calcáneo. El calcáneo se articula con el cuboides. Entonces esa es una de las articulaciones que vamos a mencionar a continuación. Y luego tenemos la articulación entre el astrágalo y el navicular. Entonces, esta es la número 2. ¿Ya? 1 que está aquí y 2. ¿Ya? Entonces, estas dos articulaciones son las que vamos a ver ahora. Estas articulaciones son la articulación transversa del tarso o articulación de Chopard. ¿Ya? Esta articulación pues son estas dos que ya les he mencionado, la articulación astrágalo-calcáneo, la articulación astrágalo-calcáneo navicular y la calcáneo cuboidea. ¿Ya?
Entonces, comenzando con la primera, que es la articulación astrágalo-calcáneo-navicular, ¿ya? Por eso les decía que ahora recién vamos a mencionar a estas superficies de acá. Entonces, vean el nombre, está formado por la articulación entre el astrágalo, el calcáneo y el navicular, ¿ya? Ahora, entonces tenemos que hablar de tres superficies articulares, o sea, de tres huesos en sí. Entonces, veamos. ¿Cuáles son las superficies articulares en el astrágalo? Recuerden que todo esto es el astrágalo, ¿ya? Entonces, solamente, o sea, ya hemos tomado ya hemos hablado de estas dos articulaciones. Entonces, el astrágalo nos faltan dos carillas. Esta es la carilla posterior, vuelvo a reiterar. Aquí estaría la media y esta sería la anterior, ¿ya? Entonces ya hemos hablado de la posterior, así que nos faltan dos superficies articulares entonces. En el astrágalo entonces tenemos, por eso es que se divide en tres segmentos, ¿ya? Un segmento antero-superior que corresponde a lo que es, o sea, todo esto pertenece a la cabeza del astrágalo, todo esto es cabeza del astrágalo, ¿ya? Entonces, esta cabeza del astrágalo tiene tres segmentos, ¿ya? Tiene un segmento antero-superior o navicular, que es esta partecita de aquí. Se llama navicular porque esa es la carilla, la parte de la cabeza del astrágalo que se va a articular con el navicular. Hay un segmento medio, que está aquí, que se llama segmento medio o ligamentoso, ¿ya? Y luego tenemos un segmento posterior, ¿ya? O calcáneo. Entonces ya los nombres ya me están diciendo con quién se va a articular. Ahora, vámonos a las otras superficies articulares. Esta cara o este segmento navicular, pues se va a articular con esta carilla del navicular. Esta carilla del navicular es la cara posterior del navicular. Ahora, este segmento medio, pues está aquí. Este segmento medio o ligamentoso se va a unir o se va a relacionar con este ligamento calcáneo navicular plantar, ¿ya? Entonces, este ligamento calcáneo navicular plantar se encuentra a este nivel. Y lo que es este segmento posterior inferior o calcáneo, pues se va a unir con estas dos carillas que nos faltaban mencionar. La carilla media y la carilla anterior del calcáneo. Esas dos, o sea, por eso lo estoy marcando ahora, solamente ustedes tienen que seguir los colores, por eso los he puesto con colores, ¿ya? El segmento antero-superior se articula con la cara posterior del navicular. El segmento posterior del astrágalo se articula con las carillas anterior y media del calcáneo. Y el segmento medio, o sea, el segmento medio se va a unir con el ligamento calcáneo navicular plantar. ¿Ya? Acá, por favor, les pido que siempre traten de graficar esto para que puedan ubicar esto con esto, que es el segmento anterior. Esta parte que es el segmento medio o ligamentoso, pues se relaciona con este que es el ligamento calcáneo navicular plantar. Y esta que son las dos carillas que nos faltaban, que son la carilla media y la carilla posterior, se articulan con este segmento posterior este segmento posterior o calcáneo del astrágalo. Bien, bueno, esas son las superficies articulares. Ahora, medios de unión. Cápsula articular, pues tiene la misma configuración, excepto que en su parte medial ya se inserta en lo que es el cuello del astrágalo, ¿ya? Esa es, digamos, la única pequeña diferencia, o sea, es esta parte de aquí. Vean que aquí está dejando un espacio. Entonces, por eso es que nos inserta directamente en las superficies articulares. ¿Ya? Tiene esa pequeña excepción. Ahora, medios de unión, ligamentos. Ya hemos hablado del calcáneo navicular plantar, ¿ya?
tenemos el ligamento astrágalo navicular, el ligamento astrágalo calcáneo interóseo, ¿ya? Y luego tenemos un ligamento que es el ligamento calcáneo, que este es un poco especial, ¿ya? Que es el ligamento calcáneo navicular o ligamento bifurcado. Recuerden que bifurcado quiere decir que se divide en dos partes. O sea, es un ligamento que tiene un mismo origen y que después se divide en dos partes, ¿ya? Entonces, acá, ya, esta imagen, por eso ahora tienen que analizar la imagen, ¿ya? Aquí está la tibia, aquí está el peroné, aquí está el astrágalo, ¿ya? Esto sería la cabeza del astrágalo, ¿ya? Esta es la cara anterior, ¿ya? Es la cara anterior de lo que es el calcáneo. Aquí lo haremos de otro color para poder diferenciar. Esta es la cara anterior del calcáneo. El calcáneo se articula con lo que es el cuboides. Y el astrágalo, la cabeza del astrágalo, se articula con el navicular. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Entonces aquí se ha abierto esta articulación para poder ver las superficies articulares y los ligamentos. ¿Ya? Entonces el ligamento, pero por ahora estamos hablando de la articulación. La articulación astrágalo calcáneo navicular. O sea que es la articulación que une al astrágalo con el calcáneo y con el navicular. Después vamos a hablar la articulación calcáneo-cuboidea. Por ahora solo estamos hablando de estas tres. ¿Ya? Bien. Entonces los ligamentos, bueno, son esos. El que más destaca es el calcáneo navicular, que viene desde el calcáneo, obviamente. Ahora, dense cuenta qué ha pasado aquí. Miren, el calcáneo, ahora, ¿por qué aquí lo he remarcado al calcáneo navicular o bifurcado? Miren el nombre, dice calcáneo navicular. ¿Y qué es lo que acabo de decir previamente? Que el calcáneo se articula con el cuboides y el astrágalo se articula con el navicular, ¿ya? Pero el calcáneo tiene un ligamento que une al calcáneo con el navicular. Ese es este ligamento bifurcado. O sea, que este calcáneo navicular une a este ligamento, a estos dos huesos, al calcáneo y al navicular. Por eso es que tiene por eso lo he puesto aquí, lo he remarcado de rojo, ¿ya? Entonces, ahora por eso también lo he puesto aquí, que es el ligamento, este ligamento es el principal o ligamento clave de esta articulación. ¿Por qué? Porque miren, está uniendo al calcáneo con el navicular, al calcáneo con el cuboides, y entre las dos filas, o sea, a todo esto con todo esto. Entonces, por eso es que es considerado el ligamento clave. Porque digamos que no hubiera esto y pasara lo que yo mencioné previamente, solamente este con este y este con este. Nos falta alguien que una a estos dos, así, en el sentido transversal. Si no, estaríamos hablando de que cada uno va por su cuenta y que se podían separar incluso, ¿no ve? Entonces necesitamos alguien que una todo esto. Y ese es el ligamento bifurcado. Ya les voy a mostrar una imagen cómo es que se ve. Pero solamente dense cuenta que se va de aquí, que va de aquí, acá y de aquí a acá. ¿Ya? Obviamente esto está abierto, por eso es que no se lo ve. ¿Ya? Ya les voy a mostrar cómo es. La membrana sinovial, ahora, esta articulación tiene una membrana sinovial que es distinta que es distinta. ¿Ya? Entonces, esta membrana sinovial es compartida entre lo que es la articulación astrágalo-calcáneo navicular y el astrágalo calcáneo anterior. O sea, que esta membrana sinovial recubre toda esta parte que está aquí y se extiende a esta parte anterior. ¿Ya? Eso es como cualquier membrana sinovial, solo que acá tiene sus extensiones como pasaba previamente. Ya hemos hablado de lo que es la articulación
astrágalo calcáneo navicular, pues ahora tenemos que hablar de la calcáneo cuboidea, ¿ya? Entonces, esta articulación está formada por la cara posterior del cuboides con la cara anterior del calcáneo, ¿ya? Esas dos superficies articulares son las que se unen. O sea, a ver, aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, se está articulando esta cara anterior del calcáneo con esta cara posterior del cuboides, ¿ya? Hace rato hemos hablado de esta articulación, ¿ya? Y fíjense, por eso se llamaba astrágalo calcáneo cuboidea, porque está uniendo al astrágalo, al navicular, perdón, era astrágalo calcáneo navicular, ¿no? Aquí está el astrágalo, aquí está el calcáneo y aquí está el navicular, ¿ya? Por eso es que la otra era triple. En cambio, ahora solamente estamos hablando de esta articulación que es la calcáneo cuboidea, ¿ya? Bien. Entonces la articulación esta es un poco más sencilla. Ya hemos hablado de las dos carillas, la cara posterior de lo que es el cuboides, la cara anterior de lo que es el calcáneo. Medios de unión. Ahora este tiene, en los ligamentos es lo que es distinto en esta articulación, ¿ya? Tiene un ligamento calcáneo cuboideo dorsal, que obviamente pues une el calcáneo y el cuboides en lo que es el dorso del pie. Pero en la cara plantar es donde destaca un ligamento, este ligamento, que es el ligamento plantar largo, ¿ya? Que es este que está aquí marcado. Este ligamento plantar largo tiene una capa superficial, ¿ya? Que es el ligamento plantar largo como tal, y una capa profunda, que es el ligamento calcáneo cuboideo plantar, ¿ya? Obviamente que esta es la parte superficial. Debajo de este se encuentra un ligamento que es un poco más pequeño, pero es más profundo, que es ese mismo ligamento calcáneo cuboideo plantar, ¿ya? Entonces, eso constituye este ligamento en la cara plantar, o sea, destaca este ligamento. Ahora, si se fijan, no solamente se extiende entre estos dos, lo que es los tubérculos del calcáneo, recuerden que tienen que saber huesos para recordarse eso, se extiende desde los dos tubérculos del calcáneo, pasa por lo que es la cara inferior del calcáneo y se extiende no solamente hasta la cara inferior del cuboides, no solamente se extiende hasta ahí, sino que tiene extensiones hasta los metatarsianos, hasta lo que es el cuarto, el tercero, el segundo y a veces incluso hasta el primer metatarsiano. Pero generalmente solamente llega hasta el cuarto, tercero, segundo, hasta el segundo nada más, generalmente. Pero no es imposible que llegue hasta el segundo. Entonces, estamos hablando de la cara inferior de las bases de los metatarsianos. Entonces, hasta ahí se extiende este ligamento plantar largo. Entonces, verán que pues es extenso y que pues se logra ver, sería digamos el ligamento más profundo que se puede llegar a ver. Bueno, alguna vez yo he visto en lo que es en los pies diabéticos, donde bueno, obviamente pues ahí todo lo que es los tejidos blandos se van carcomiendo, no se puede ver, o sea, se va cayendo lo que es el tejido subcutáneo, piel, incluso se llega a ver músculos y los músculos también se van perdiendo, inferiores a esos músculos, pues llega a ver, he llegado a ver este ligamento así en toda su extensión en casos muy severos de pies diabéticos, ¿no? Bien, entonces eso es el ligamento. La membrana sinovial pues es independiente de la membrana sinovial astrágalo calcáneo navicular, ¿ya? Y lo cual está separada por el ligamento bifurcado, ¿ya? Bien. Entonces tenemos, ahora, ¿qué tipo de movimientos realiza esta articulación? Estamos hablando de esta articulación de acá, ¿ya? O sea, de toda esta articulación, ¿ya? Lo que realiza esta articulación, pues es, aparte de lo que es como son superficies articulares del tipo, ahora esto me olvidaba mencionar, esta articulación, lo que es esta articulación de transversa o de Chopard, pues es una articulación del tipo esferoidea, ¿ya? Algunos autores lo hablan así, que es una articulación esferoidea.
Entonces, esta articulación pues tiene mucho más amplitud de movimiento, por eso es que puede realizar esto que es la torsión medial del pie y torsión lateral del mismo pie. Entonces, esta torsión medial es una combinación entre rotación medial, ¿ya? Y un movimiento de aducción, ¿ya? Y en cambio, la torsión lateral es una rotación lateral combinado con un movimiento de abducción, ¿ya? Entonces, estos son movimientos ya combinados. Ahora que no solamente se realizan con esta articulación, sino que también continúan con las articulaciones del, o sea, son complementadas con las articulaciones intertarsianas entre el cuboides, cuñas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero estas torsiones son principalmente desarrolladas por esta articulación de Chopard o la articulación transversa del tarso, o sea, con esta articulación. ¿Ya? Es más o menos, o sea, esta articulación es más o menos como la articulación doble elipsoidea, ¿no ve? Que se encontraba en lo que era las articulaciones de la primera fila con la segunda fila, ¿no ves? Si se acuerdan que formaba una doble elipsoidea, pues esta es más o menos, no es una elipsoidea como tal, sino pues, pero este es para que puedan encontrar la analogía con con las otras articulaciones, ¿no? Luego tenemos las articulaciones tarso-metatarsianas. Bueno, estas articulaciones que a continuación siguen, pues son un poco más sencillas porque o sea, replican mucho de lo que es el miembro superior, ¿no? Entonces, si han visto lo que es miembro superior, esta parte se les va a hacer mucho más sencilla. Entonces, las superficies articulares en estas articulaciones tarso-metatarsianas, o sea, entre esto que es el cuboides, la cara anterior del cuboides con la cara anterior de las tres cuñas, ¿no? Esas son las superficies articulares dependientes del tarso. Y entonces recuerden qué partes tenía un metatarsiano, pues tenía lo que eran sus bases, el cuerpo y las cabezas de los metatarsianos, ¿no ve? Entonces estamos hablando de la articulación tarso metatarsiana, pues estaríamos hablando de que está relacionado entre las bases de los metatarsianos con las caras anteriores de estos tres huesos. Aquí por eso en la imagen ustedes también, pues por eso siempre tienen que interpretar. Este es el cuboides. Vamos a ampliar un poco acá. Ahí. Este es el cuboides. ¿Ya? Aquí está el dedo gordo. Entonces esta es la cuña medial. Este está el dedo chiquito, entonces esta es la cuña lateral. Y este que está aquí en el medio de los dos, pues es la cuña media. Entonces, ¿cuáles son las superficies articulares? La cara anterior del cuboides, la cara anterior de la cuña lateral, la cara anterior de la cuña media y la cara anterior de la cuña medial. Ahora, ¿cuáles son las superficies articulares de los metatarsianos? La cara posterior de la base, la cara posterior del quinto, del cuarto, del tercero, del segundo y del primer metatarsiano. Ahora, acá también tienen que analizar esta pequeña imagen. Miren cómo el primer metatarsiano se articula directamente con la cuña medial. En cambio, miren acá, ¿qué ha pasado con el segundo metatarsiano? Está prácticamente encarcelado ahí, rodeado se articula primero con la cara anterior de la cuña media, pero miren, también aquí a este nivel se está articulando con la cuña medial y también con la cuña lateral, ¿ya? Entonces el segundo metatarsiano tiene pues tiene más articulaciones a este nivel, ¿no? Y además que, ahora, entrando un poquito, adelantándome a lo que es los movimientos, pues se entenderá que esta articulación del segundo metatarsiano prácticamente como está en medio de todo esto, prácticamente no tiene mucho movimiento. A diferencia de lo que es el primero, este es independiente. Entonces el dedo gordo pues tiene más, o sea, por sí solo puede moverse, hacer más movimientos. En cambio el segundo casi nada, ¿ya? El quinto también es más o menos independiente porque también está un poco separado del cuarto. El tercero, bueno, tiene movimientos, pero no está tan enclaustrado, por decirlo así, como el segundo metatarsiano. ¿Ya? Bien. Entonces,
Esas son las superficies articulares. Aquí igual es solamente cuestión de jugar, ¿no? Con quién se articula la cara lateral de la cuña medial, pues con la base del segundo metatarsiano, con la cuneiforme, etc. Con quién se articula la base de la segundo metatarsiano, se articula posteriormente con la cara anterior de la cuña media. Medialmente con la cara lateral de la cuña medialmente, aquí no hay, no hay unión ahí, ya por si acaso, porque es independiente. En cambio, aquí se articula lateralmente con la cuña lateral y acá con el tercer metatarsiano, ya, vuelvo a decir, aquí no hay articulación como tal. El primer dedo, perdón, el primer metatarsiano es independiente, ya. Y es solamente eso, jugar con esas articulaciones, con estas imágenes. Bien, cápsula articular, pues une lo que es el hueso cuneiforme, el primer metatarsiano, ¿ya? Eso es una cápsula articular, por eso les decía que es independiente, ¿ya? Después la cápsula articular entre lo que es el cuneiforme intermedio y el lateral, pues se extiende hasta el segundo y tercero. Y luego la cápsula se extiende después al hueso cuboides y a los metatarsianos cuarto y quinto. Entonces solamente eso es la membrana, la cápsula articular, se inserta en esas regiones. Ligamentos. Pasa lo mismo que era en lo que era más o menos lo mismo lo que era la metacarpofalángica. Entonces hay ligamentos tarsometatarsianos dorsales. Hay ligamentos tarsometatarsianos plantares, ¿ya? Entonces esos son los ligamentos entre aquí por si acaso, esto CM quiere decir cuña medial, ¿ya? Cuboide se articula con lo que es el metatarsiano cuarto y quinto, la cuña medial con el primer metatarsiano y segundo metatarsiano y tercero, ¿ya? Lo que es la cuña intermedia se articula con el segundo metatarsiano, la cuña lateral, ¿ya? Por si acaso eso significa aquí estas abreviaciones que he hecho. Cuña medial, cuña intermedia, cuña lateral, ¿ya? Y esto MT quiere decir metatarsiano. Entonces ahí solamente estamos repitiendo lo que acabamos de decir previamente, ¿ya? La cuña medial, etcétera, con el primer metatarsiano y segundo metatarsiano, y así, solamente tienen que jugar con ese sentido. Y ahora, si hay ligamentos dorsales, plantares, pues también hay ligamentos interóseos, ¿ya? Entonces aquí igual solamente tienen que unir lo que es el cúneo metatarsiano entre el cuneiforme medial y el metatarsiano y el segundo. O sea, aquí hay pequeñas excepciones donde también recuerden que el segundo metatarsiano está metido en medio de las tres cuñas y aparte de los dos metatarsianos que están a sus lados, pues ahí también hay ligamentos entre el segundo con el segundo metatarsiano y demás, ¿ya? Ahí solamente son ligamentos que unen a estos huesos y el segundo metatarsiano, o sea, ¿no? Pues tiene mucho más ligamentos interóseos porque está entre más huesos, por eso es que tiene más ligamentos interóseos, ¿no? Tenemos con estos los que están aquí mencionados, ¿ya? No hay que ahondar demasiado en este sentido, ya no, o sea, son detalles que primero parten de lo que es con quién se articula qué, nada más, ¿no? Vamos a hacer un repaso al final para que puedan entender eso. Luego tenemos las articulaciones seguimos con las tarsometatarsianas, entonces ya, por eso aquí estoy detallando esta parte, lo que es el segundo metatarsiano está enclavado, ¿no? Está enclavado aquí en medio de todo esto, lo que hemos mencionado previamente, en una mortaja cuneal, o sea, las tres cuñas lo está rodeando a lo que es al segundo metatarsiano, por eso es que es casi inmóvil. El primero es independiente, como les decía, ¿ya? El tercero solo puede ejecutar pequeños movimientos de deslizamiento, porque igual, aunque está en medio de toditos, por eso es que no tiene tanta amplitud, pero tiene un poquito más que lo que es el segundo, ¿ya? El primero y el cuarto y el quinto son más móviles, ¿ya?
Y por eso es que estos pueden realizar movimientos. Por eso es que el primero y el quinto son prácticamente independientes, ¿ya? Porque prácticamente no tienen articulación directa con el resto de sus huesos que están aquí, con excepción obviamente con su región posterior, pero lateralmente y medialmente no tienen mucho impedimento. Por eso es que estos, ¿no? Permite, o sea, que estos tienen más amplitud de movimiento, ¿ya? Y el tipo de articulación, pues, son más o menos planas, por eso es que realizan estos movimientos de flexión, ¿no? Entonces aquí quería mostrarles este ligamento, ¿no? Que es el ligamento deltoideo, que es este que está aquí, ¿ya? Aquí lo vamos a ampliar un poco más para que lo vean, ¿ya? El ligamento deltoideo, pues, es un ligamento que une lo que es el calcáneo con lo que es, ahora recuerden que el calcáneo, aquí está el dedo chiquito, entonces este es el cuboides, y este de acá, por lógica, por descarte, si no, este tendría que ser el navicular, ¿no? Navicular, cuboides, calcáneo. Entonces, este ligamento bifurcado, pues nace desde esta parte, desde la parte del calcáneo hasta la cara superior de lo que es el navicular, o la cara dorsal, perdón, cara dorsal o superior también vale, hasta la cara también dorsal de lo que es el cuboides. Entonces, este es el ligamento deltoideo, ¿ya? Ahí le quito para que puedan ver. Y aparte de este, pues hay un ligamento, ahora aquí también está el ligamento, que es este, que es el cuboideo navicular, ¿ya? Entonces, aquí verán que hay un triángulo que forman estos ligamentos, que es el principal, como les mencionaba, este bifurcado es el principal para la articulación media, o sea, medio tarsiano, o la articulación transversa, perdón, del tarso, porque estamos uniendo todo esto que está aquí atrás con esta segunda fila, ¿ya? Entonces, este ligamento es el que más cumple funciones, ¿no? Aquí está, ahora aquí igual, aquí otro aspecto de lo que es el ligamento deltoideo, ¿no? Entonces tenemos los fascículos, la capa superficial y la capa profunda, ¿no? Entonces siempre por eso en las imágenes, siempre busquen referencias anatómicas. Aquí, por ejemplo, aquí más o menos se puede ver el dedo gordo, ¿ya? Pero casi no se puede distinguir. Pero aquí, ¿qué es lo que sobresale? Esto, que es el sustentáculo. Entonces, este sustentáculo, pues, es medial, entonces ya me puedo ubicar, ¿ya? Y acá, pues, verán estos pequeños tubérculos, que son los tubérculos de la cara posterior del astrágalo. Entonces, por eso, siempre intenten buscar imágenes, o sea, entiendan las imágenes que se les está presentando, ¿ya? Acá, igual, en esta imagen, pues, podemos ver lo que es los ligamentos, los tres fascículos del ligamento, de los ligamentos colaterales, ¿no? Tenemos al peroneo astragalino anterior, peroneo astragalino posterior y el peroneo calcáneo, ¿no? Entonces ahí están los tres ligamentos y verán que aquí pues están separados. En cambio aquí más bien es una banda o una lámina que cubre toda esta articulación medial, ¿no? Entonces, por favor, bueno, no sé cuántas veces lo voy a repetir, siempre busquen sus referencias. Dedo chiquito, esta es una visión lateral. Y en este lado, aquí estaría el dedo gordo y esto sería una visión medial. ¿Ya? Eso, por favor, siempre busquen referencias. ¿Ya? Eso les va a ayudar mucho a la hora de identificar en piezas cadavéricas o en modelos anatómicos sintéticos. Y con estos son las últimas articulaciones, que estas igual son un poco más sencillas. ¿Por qué? Porque son idénticas, prácticamente iguales, con excepción del dedo gordo, que bueno, no tiene esa característica como es en el dedo pulgar, pero por el resto es casi igual, ¿ya? Comenzamos con las articulaciones intermetatarsianas. Las intermetatarsianas, o sea, entre entre esta y así, etcétera, etcétera, ¿ya? Tienen unas, o sea, ¿quiénes forman estas articulaciones intermetatarsianas? ¿Ya? Están formadas por, recuerden qué partes tenía un metatarsiano, una base, un cuerpo
y unas cabezas, ¿ya? Entonces, la cabeza metatarsiana, pues también es lo mismo que en el metacarpo. Es un segmento de esfera. Ese segmento de esfera también tiene en sus partes laterales unos tubérculos, que son los tubérculos para los ligamentos colaterales, igual que pasaba en el miembro superior. Bien, entonces, ahora, ¿con quién se articula ahora, esas son las bases. Ahora, estas bases se articulan entre ellas mismas, o sea, entre estas cabezas se articulan entre ellas, ¿ya? Con excepción de la primera, del primer dedo. La del primer dedo está un poco más independiente, vuelvo a decir, pero por eso está un poco separada. Pero hay un medio de unión que los une a estos, que son este ligamento, que es el ligamento metatarsiano dorsal, ¿ya? Y aparte, en la región dorsal también hay un ligamento metatarsiano plantar. El más prominente, el más marcado, el más fuerte, el más resistente es el ligamento metatarsiano plantar, que es este que está aquí. O sea que esta visión es una visión plantar, ¿ya? Entonces este ligamento es el que une la cara plantar de las cabezas de estos metatarsianos, ¿ya? Aquí, como les digo, aquí este está un poco más separado, pero igual une esas cabezas. Y verán que aquí también hay unos ligamentos plantares. Ahora, pasa lo mismo que en el miembro superior. ¿Qué ligamentos teníamos en el miembro superior? O sea, recuerden que la articulación igual tenía esta forma y aquí estarían las cabezas, ¿no? Tubérculo, tubérculo, ¿no? Entonces aquí está otra cabeza y otra cabeza, ¿ya? Aparte de estos ligamentos metatarsianos dorsal y plantar, también hay un ligamento interóseos. ¿Ya? O sea, los ligamentos interóseos pues van de aquí a aquí, de aquí a acá, de aquí a acá, nada más, ¿ya? Ya esos van solamente, o sea, hay uno que va del primero al segundo, del segundo al tercero, del tercero al cuarto, del cuarto al quinto, que son muy distintos a lo que son estos de acá, ¿no? Que son los ligamentos dorsales y plantares, que son más una lámina que van de un extremo al otro de los dedos, pero se adhieren a lo que es, ya sean a las caras dorsales o plantares de las cabezas de los metatarsianos, ¿ya? Y aparte de eso, pues que ahora, hablando de la articulación, ahora yéndonos a la articulación, o sea, esas son las intermetatarsianas. Ahora, hablando de la articulación metatarso-falángica, pues hay que hablar de las superficies articulares. Las superficies articulares, pues siguen siendo las cabezas de las metatarsianos, que son segmentos de esfera. Y en el caso de las falanges, pues son las cavidades glenoideas, ¿ya? Entonces, unimos la cavidad glenoidea con la cabeza metatarsiana y esas son las superficies articulares que son de tipo esferoidea por el segmento de esfera de las cabezas metatarsianas. Ahora, medios de unión. Los medios de unión en el caso de lo que es la articulación metatarso-falángica, pues son lo mismo que eran los ligamentos en la metacarpo-falángica. O sea, ¿qué ligamentos había? Había ligamentos dorsales. En lugar de plantares, ¿qué ligamentos había? Ligamentos palmares y los ligamentos colaterales. Entonces, acá lo mismo, solo cambiamos palmar por plantar y ya tiene los mismos ligamentos, ¿ya? O sea, si esta es la cara, si esta es una visión plantar, entonces tenemos un ligamento plantar y dos ligamentos colaterales. Entonces las falanges ahora, estos ligamentos colaterales, ¿dónde se insertan? Pues igual el metatarsiano tiene unos tubérculos que son para los ligamentos colaterales y terminan en lo que es las caras laterales de las bases de las falanges. Recuerden que aquí las falanges tienen esta forma, ¿no ve? Igual tienen una base, un cuerpo y una cabeza,
¿ya? Entonces ahí es donde se insertan lo mismo que en el miembro superior. No hay mucho más que mencionar. Ahora, las interfalángicas. Lo mismo que en el miembro superior. ¿Qué superficie articulares tienen las falángicas, las interfalángicas? Pues igual la cavidad glenoidea de la base, perdón. La base de la falange, aquí vamos a volver a dibujar. La base de la falange, por ejemplo, aquí, hay dos interfalángicas. Interfalángica, esta que es la interfalángica distal y la interfalángica proximal. ¿No ve? Lo mismo que el miembro superior. Entonces, estas tienen las mismas superficies articulares. La cabeza de la falange proximal con la base de la falange media. Y acá teníamos la cabeza de la falange media con la base de la falange distal. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es la cabeza de la falange proximal de la falange media? Tienen una forma de tróclea. ¿Y cómo son las bases de aquí, de la falange media y de la falange distal? Pues son unas cavidades cóncavas y que tienen dos superficies que se van a corresponder con esa tróclea. ¿Ya? Entonces, esta base, pues estamos hablando de la cara posterior de las bases de las falanges, ya sea distal o media. ¿Ya? Entonces, estas articulaciones, pues son del tipo troclear. Entonces, hablando de la acción de estos, pues ¿qué acción van a tener? Pues van a tener, como es una articulación troclear, pues solamente es de un eje, entonces es una articulación que realiza movimientos de flexión y extensión. ¿Ya? ¿No? Entonces, aquí para terminar, ¿no? Recuerden que acá lo importante es que en pie lo que tienen que reconocer es primero es ubicarse espacialmente y que vean, distingan lo que es visiones dorsales y visiones plantares, para que ustedes puedan distinguir y puedan ubicar estas articulaciones. Por eso, digamos, si esta es una visión dorsal, entonces tenemos que reconocer que este es el astrágalo, inferiormente está el calcáneo se articula con el cuboides, el astrágalo se articula con el navicular, ¿ya? O sea, principalmente, no olviden que hay una parte que se une el calcáneo con el navicular, que es el ligamento bifurcado, ¿ya? Más anteriormente tenemos a lo que es el navicular, se articula con las tres cuñas, el cuboides se articula, ya no hay más tarsianos, se articula con lo que es el cuarto y el quinto metatarsiano. La cuña medial se articula con el primero, la cuña intermedia se articula con el segundo metatarsiano y la cuña lateral se articula con el tercero. O sea, así es cuestión de jugar con esto. O sea, por eso esta imagen la que tienen que tener bien grabada, igual que mano, para saberse el orden, porque cuando lleguemos a músculos, hay muchos músculos que van a venir desde esta porción y van a terminar. Hay uno que viene de aquí hasta acá. Hay otro que viene de aquí hasta acá. Hay uno que pasa por este surco que está aquí y termina aquí. Entonces, por eso tienen que ubicarse bien los huesos. Huesos siempre va a ser la base para entender articulaciones, para entender músculos y, como les digo, esto es una cadena, ¿ya? Según lo que es nuestro libro Rubier, pues por eso el orden de estos temas van así.
primero huesos, luego articulaciones, luego de articulaciones viene músculos, de músculos viene vasos y nervios. Y nervios, pues es un resumen de todo lo que han visto. O sea, nervios se les va a hacer muy fácil porque ya han visto músculos, ya han visto articulaciones, ya han visto huesos. Entonces estos nervios pues pasan por todo, pasan desde en el caso del miembro inferior, pues van a pasar desde lo que es la pelvis hasta la punta del dedo de su dedo gordo. Entonces por eso es importante que sepan cómo está configurado primero la base, o sea, el eje, los cimientos de este miembro inferior, que al igual que en el miembro superior, pues es huesos. Entonces por eso tienen que aprenderse esto. Les aconsejo que se grafiquen, que se dibujen en el pie, que no sé, o sea, hay tantas formas de que se pueden aprender, ¿ya? Lo mejor siempre es tener una idea, o sea, ejercitar lo que es la inteligencia gráfica y la memoria gráfica, porque gracias a eso ustedes después en su propio examen ya saben que en el mismo examen, hacia al lado de su pregunta escrita, pues dibujan ahí un pie y se van a ubicar más fácilmente cómo son los huesos para que sepan por dónde pasan ligamentos, por dónde pasan músculos, dónde se insertan músculos, por dónde pasan arterias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso tienen que tener, o sea, no solamente una visión esta, que es la dorsal, también una visión plantar, donde aquí igual tienen que ubicar, recuerden, o sea, siempre, nunca me voy a cansar de decirles que busquen referencias anatómicas para orientarse. Todo lo que es dedo gordo es medial y lo que es dedo chiquito es lateral. Entonces, este es el calcáneo. ¿Quién se articula con el calcáneo? El cuboides. A este lado está el astrágalo, aquí vemos un poquito del astrágalo. ¿Quién se articula con el astrágalo anteriormente? Pues es el navicular. El navicular pues se articula con las tres cuñas, ¿ya? La primera, la cuña medial con el primero, la intermedia con el segundo, la cuña lateral con el tercero y el cuboides con estos dos, ¿no? Entonces el ligamento plantar se inserta en lo que es estas dos apófisis, estos dos tubérculos y se extienden hasta lo que es el calcáneo, porque miren, ahí está el calcáneo adelante, ni modo que vaya, ¿no? Desde aquí hasta el navicular, ¿no ve? El ligamento plantar pues tiene que ir desde el calcáneo hasta el cuboides y sus extensiones al cuarto, quinto y a veces llega al primero, pero lo normal es que llegue así. O sea, así tienen que jugar con estas imágenes para que puedan entender. Bien, con esto concluimos. Nos vemos la siguiente semana en prácticas de articulaciones.